cómo extrañaba esa frase, ¿no, Fiona? Ese recording in progress la extrañaba de todos los cursos. Bien, ahora sí, volvamos a compartir pantalla. Bien, vamos. El derecho al trabajo, bueno, no sé si alguno conoce, alguno si le gusta el cine viejo. Esta es una película de Charles Chaplin, donde esta escena es muy conocida, en el cual se habla se empezó a hablar de la maquinación o máquinas, no, de emplear la máquina. Pues yo estoy inventando palabras, parezco un youtuber, emplear la máquina para la producción en serie, ¿no? Y ahí empezaron a hablar de esto. Eh, Vamos a ver de qué trata el derecho al trabajo. O sea, si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, miren a dónde nos fuimos, ¿no? Nos fuimos re lejos, ¿no? Antiguo Testamento, y aquellos que son católicos entenderán, capaz que alguno tuvo que estudiar la Biblia en el colegio. Ustedes saben que según la Biblia o según los que enseñan la Biblia, en algún momento Dios decidió crear el cielo y la tierra, aquellos que creen, ¿no? O el Big Bang, no, lo que sea, pero en lo que tiene que ver con la religión, Dios creó el cielo y la tierra, eh, y después dijo, bueno, voy a crear los animales, el mar, el cielo, que esto, lo otro, y después voy a crear ser humano. Entonces, independientemente de la discusión si creó primero Adán y de la costilla salió Eva, que eso es una discusión vieja, y que no nos vamos a poner a discutir eso, lo cierto es que creó al hombre y la mujer. Dios supuestamente, según la Biblia, le dijo, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran acá, este es el paraíso, esto es todo suyo, pueden caminar y allá, no hay wifi por ahora, o sea que no les va a esperar mucho tiempo para que exista eso, pero tienen toda la naturaleza, o sea, pueden ir de un lado para el otro, no necesitan vestirse porque acá nadie los ve. Lo único que les digo es, esta planta no la coman, porque esta planta está prohibida. Y bueno, ¿qué pasó? Lo que dice, bueno, obviamente el ser humano es curioso por naturaleza, independientemente de si fue Eva que le dio la manzana o Adán le dijo a Eva que se le alcance, y bueno, una discusión. Lo cierto es que por culpa de haber comido esa manzana, Dios se enojó y le dijo, bueno, por culpa de eso, porque no me hiciste caso, vos para poder alimentarte, para poder comer el pan, vas a tener que trabajar. O sea que el día de mañana, cuando ustedes a la mañana, o sea, ahora porque hace calor, pero imaginemos en pleno invierno, cuando sea la mañana y ustedes se tengan que levantar para ir a trabajar y haga frío, ustedes recuerden que fue Adán y Eva la culpa de todo lo tiene Adán y Eva, porque por culpa de ellos estamos trabajando todos, porque si no seríamos, no sé qué seríamos ahora, pero bueno. En fin, ya en ese momento dijo, bueno, vas a tener que trabajar para ganarte el pan, es decir, que vas a tener que hacer algo para poder comer, o sea, tener que trabajar. O sea, ya de ahí ya estamos hablando de que, según la Biblia, el Antiguo Testamento, ya Dios dijo que para poder subsistir hay que trabajar. Ahora, a medida que fue desarrollándose la humanidad, había tres maneras principales para mantenerse o subsistir. Uno es haber nacido en la realeza, ser rey, princesa, reina, estar ahí, o eventualmente ser parte de la realeza, ¿no? Que era para pocos, ¿no? En el sentido, bueno, si vos tenías la posibilidad de haber nacido en la realeza, no necesitabas trabajar porque te mantenían, ¿no? Independientemente de quién sea quien te mantenía, si eras pueblo o no, vos eras rey, reina, princesa, lo que sea, o príncipe o de la realeza, no trabajabas, por lo tanto, tenías para comer. Si no, podías ser en la nobleza, o sea, es un tipo que tenías un título de nobleza y por lo tanto también, por alguna manera. Y después ya empiezan otras posibilidades, que es, bueno, trabajar por cuenta propia, es decir, tener tu propia empresa, el empresario, ¿no? Ya sea un empresario grande o un artesano, ¿no? Un artesano que hacía sus propias manualidades y eso las vendía y con eso subsistía. Pero todas aquellas personas que no entraban dentro de estos grupos, entraban dentro de los dos grupos siguientes. O eran esclavos, durante mucho tiempo existió la esclavitud, es decir, el esclavo no era considerado una persona, sino una cosa, y su dueño era el amo. Por lo tanto, el amo era el responsable de esa persona, pero esa persona tenía que hacer lo que el amo le dijera, o sea, trabajar sin ninguna limitación de horarios, sin protección, sin nada. Bueno, a veces uno piensa de que seguimos igual, ¿no? Pues no. Alguno dice, me tenés trabajando como un esclavo, dice, bueno, ahí si el empleador escuchara a un empleado diciendo, me tenés trabajando como un esclavo, yo diría, no, mentira, porque en realidad el esclavo no pensaba ni decidía ni se quejaba, y vos te estás quejando, por lo tanto esclavo no sos, porque por lo menos tenés la posibilidad de quejarte, el esclavo no podía.
Y después el trabajo por cuenta ajena, que era la otra manera, es ya trabajar para otras personas, ¿sí? Que ya podríamos decir es el antecedente principal del trabajo en relación de dependencia, y es lo que nos va a ocupar esta cursada, ¿no? Porque nosotros vamos a ver el derecho del trabajo aplicado a las relaciones privadas que están en relación de dependencia. Porque lo que tiene que ver con el trabajo público se va a ver en derecho administrativo, si se ve, y lo que tiene que ver con el trabajo autónomo no es parte de esta materia. Ahora bien, ¿qué pasó? Pasaron muchos años, tiempo, hasta que de repente alguien inventó la máquina de vapor. Fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Una cosa, pausa, porque ahí veo a Daniela que está escribiendo como loca. Yo esto lo voy a mandar, o sea que si tenés muchas ganas de escribir, escribí, pero yo esto lo mando, ¿no? Así como antes que lo digan, ¿van a mandar el PDF? Bueno, sí, lo voy a mandar, así que quédense tranquilos y tranquilos. Bueno, la máquina de vapor constituyó, obviamente, todos saben, un elemento trascendente en la historia de la humanidad. Es una bisagra. Dicen los expertos que los inventos más importantes en la historia de la humanidad son la máquina de vapor, WhatsApp y Tinder. Bueno, Tinder me dijo Fiona, yo no sé qué es eso, pero esos tres inventos fueron los más importantes en la historia de la humanidad. Bueno, volvamos a la máquina de vapor porque Tinder yo no entiendo nada, entonces no lo puedo explicar. Eh, Esto significó un cambio de todo tipo, económico, social, político, demográfico. ¿Por qué? Porque la sustitución del uso de la energía humana o animal por la energía vapor significó ahorro en tiempo, ahorro en costos, más producción, o sea, un montón de cosas, además de lo que tiene que ver con el transporte, la posibilidad de transportar mercaderías de un lado a otro, la posibilidad de transportar personas de un lado a otro. Bueno, la utilización de la máquina de vapor en todo sentido fue importante. Y como todo cambio importante que se produce en la humanidad, también trae sus consecuencias, queridas y no queridas. Por ejemplo, una modificación o cambio querido fue el hecho de que las personas dejaron de trabajar en los campos para los señores feudales para moverse a la ciudad para trabajar para los empresarios o los dueños de las empresas, ¿sí? Algunos decían, qué bueno, ya dejo de ser explotado por el señor feudal para tener una vida nueva, y en realidad no sabían que lo que cambiaba es la forma de explotación, porque en realidad el dueño de la empresa tenía sus propias reglas, ¿no? Pero esto cambió totalmente, obviamente, el mundo, porque se empezaron a producir en cadena, se empezó a modernizar un montón de situaciones, pero también generó que nacieran clases sociales, la burguesía y el proletariado, y también significó que al no haber normas específicas que regularan la relación jurídica entre el trabajador y el empleador, hubiera abusos del empleador. Por lo tanto, en realidad dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a trabajar? Voy a trabajar todas las horas que yo diga, porque en realidad no hay nadie a mí que me impida tenerte durante tanto tiempo. Y si el trabajador decía, bueno, no, pero para mí me parece demasiado tiempo, bueno, si no te gusta, podés irte, que hay 30 personas afuera esperando para ocupar tu lugar. Situación que sigue estando hoy en día, ¿no? Esto pasa. ¿Alguna vez cuánto les ha pasado? Si no te gusta, anda, podés renunciar, ¿eh? Podés renunciar, que conozco una persona más joven con menos pretensiones para trabajar en tu lugar, ¿no? Bueno, esto es una de las razones por las cuales tiene que existir un derecho al trabajo que proteja al trabajador. Y al nacer estos abusos por parte del empleador, obviamente la sociedad en sí no se quedó callada. Nacieron un montón de movimientos en contra de esto. Este movimiento llamado la cuestión social significó la manifestación de varios movimientos, desde políticos, religiosos, diciendo, no, momento, pará, el socialismo utópico, el socialismo científico, en el cual decían, no, pará, ¿por qué? Esto es un abuso, o sea, la propiedad, ¿por qué tiene que ser solo del empleador, sino del trabajador? ¿Y por qué el abuso? ¿Y por qué no repartir la plusvalía? Bueno, todo un montón de cosas que, obviamente, algunas teorías más extremas que otras, significó que esto necesitaba de alguna manera un tratamiento. Imagínense que en ese momento, en el mundo en sí, el Estado, que no estaba del todo consolidado como está consolidado hasta ahora, era un Estado que no se metía mucho con las relaciones individuales, sino que el Estado manejaba sus cosas, estaba ocupado por los reyes o la realeza, la nobleza, ocupado con eso, y decía, bueno, que la gente que esté afuera del palacio, que se ocupe, que se arregle, o sea, no nos importa, ¿no? A lo sumo
le daremos de comer lo que nos sobra y listo. Esto era más o menos el pensamiento. Hasta que de repente esto obligó a que no, momento, pará, hay que manifestarse, porque si hay movimientos sociales que están en contra de esto y en realidad tenemos la posibilidad de que nos vengan a meterse en el palacio para pedirnos una respuesta, es importante analizar esto. Y la mayoría de las personas que estudian la historia dicen que cuando la Iglesia Católica se pone a opinar de algo es porque realmente es un problema importante, ¿no? Y así fue que, por ejemplo, en la encíclica Rerum Novarum, la Iglesia Católica dijo el trabajo no es una mercancía y por lo tanto es necesario adentrarse en esta relación jurídica entre estas dos personas y regularlas. Es decir, lo que pasó, principalmente, o por lo menos en primer lugar en Inglaterra, que es que el Estado deja su rol pasivo, o lo hace faire, como se decía en ese momento, y siente la necesidad o hasta la obligación de dictar normas imperativas que regulen las relaciones laborales. Es decir, un momentito, para. Acá me parece que se está abusando de la cantidad de horas que trabaja un trabajador. Por lo tanto, hay que regularlas. Hay que empezar a establecer una limitación de la jornada. Ahora, también hay que limitar lo que tiene que ver, o regular lo que tiene que ver con los descansos. Y imagínense si hoy en día, con todos los elementos de protección que tiene un trabajador, hay accidentes, imagínense en ese momento que recién los trabajadores empezaron a aprender a usar la máquina, que era todo trabajo en cadena, 8 horas trabajando o más horas, llega un momento en que el trabajador cansado hacía cualquier cosa y se lastimaba, se enfermaba porque frío o calor no era protegido. Bueno, entonces también fue una necesidad del Estado decir un momento, vamos a regular la jornada, los descansos, la regulación sobre accidentes y enfermedades, y por lo tanto lo que vamos a hacer, el Estado dice, vamos a adentrarnos dentro de la relación jurídica en cuanto a analizar la autonomía de la voluntad del trabajador. Es decir, no vamos a dejar librado al azar, o mejor dicho, a la voluntad de las partes, la celebración del contrato o los términos del contrato. ¿Por qué? Porque el trabajador no puede por sí decidir algunas cosas. ¿Por qué? Porque lo único que tiene el trabajador para dar es su fuerza de trabajo. Por lo tanto, no es libre. Por lo tanto, si no es libre, nosotros tenemos que entrar dentro de la autonomía de la voluntad. Y así es que empieza a dictar normas el Estado limitando la autonomía de la voluntad, diciendo, bueno, el trabajador puede celebrar una jornada de la cantidad de horas que quiera, pero no puede ser mayor a 8 horas, 48 semanales. Puede celebrar un contrato con un salario del que quiera, pero no menos de esto. Puede celebrar un contrato de cantidad de días de trabajo a la semana, pero con limitación de tal. Y así, todas limitaciones de la voluntad. Es decir que si el trabajador no podría aceptar menos de eso. ¿Sí? Por su parte, también nace un poco el derecho colectivo de trabajo, casi de la mano con el derecho individual, porque imagínense que también en ese momento algún que otro trabajador habrá dicho a sus compañeros, me parece que nos están haciendo trabajar de más y nos están pagando poco. Dice, ¿qué les parece? Vamos a hablar con el empleador, y ahí como todo grupo, ¿no? Porque viene en todo grupo, hay siempre un líder más sindicalista que otro, está el otro que es, no sé, que es pesimista, decir, no, acá nos van a echar a todos. Dice, no, para escucharlo, tiene razón, hay que ir a hablar, que esto, lo otro. Bueno, entonces me imagino que acá para pasar lo mismo, y hay uno que es el líder que dice, yo voy a ir a hablar con el empleador. Dice, pero si yo voy solo y le pido aumento de sueldo, a mí solo no me va a escuchar, me va a decir que si no me gusta me vaya. Pero si vamos todos y le decimos que si no nos aumenta el sueldo, mañana no venimos, y capaz que lo piensa, ¿no? Entonces, imagínense esto de alguna manera convencido. Está el que dice, no, yo no voy, y dice, no, yo, la verdad, si vamos todos voy, si no, no. Y bueno, ya van todos, se sientan al empleador, y así nace el derecho colectivo. ¿Por qué? Porque en forma individual, un trabajador no tiene la fuerza de negociación, pero en forma colectiva sí, porque si tiene 20 trabajadores y los 20 al otro día no viene y no produce nada, le produce más daño económico que aumentar el sueldo. De hecho, así funciona el derecho colectivo, ¿no? O sea, ustedes cuando escuchan que tal gremio llamó a un paro de actividades por, no sé, por paritarias, por aumento de sueldo, lo que está haciendo es eso, es, bueno, si no nos aumentás, no trabajamos. Y esto significa que el empleador tiene pérdida, ¿sí? Y por lo tanto, el daño económico que le produce al empleador es mayor al que tuviera que erogar un aumento de sueldo. Así funciona el derecho colectivo. No existe otra herramienta de los sindicatos para, por ejemplo, lograr un aumento. No existe una herramienta del Estado que obliga a los empleadores a aumentar, solamente los paritarias. Por lo tanto,
ustedes también se darán cuenta que capaz que algún sindicato obtiene un 20% de aumento, otro un 10, otro un 15, otro un 5, otro ninguno. ¿Por qué? Porque el sindicato se maneja en forma autónoma. Pero volviendo al tema de la historia, así nace un poco el derecho colectivo. Ahora, habíamos dicho, y esto lo vamos a llamar triángulo virtuoso, y ahí, así como en el medio hay un hombre, puede ser una mujer, aunque en realidad no es tan loco pensar que sea un hombre, porque en ese momento la mujer tenía otros derechos que no tenía el hombre. Durante mucho tiempo el derecho al trabajo consideró a la mujer casi como una incapaz, esto es una cosa de loco, ¿no? Pero estaba dentro del capítulo de menores y mujeres, como en los menores está bien, porque si no tenían la mayoría de edad eran incapaces, ustedes vieron derecho civil, pero la mujer durante mucho tiempo si quería trabajar tenía que pedirle permiso al marido, o tenía que tener refrenda, bueno, cosas de la historia, ¿no? que han pasado, ¿no? Eh, Ahora es al revés, ahora yo cada vez que tengo que hacer algo en casa tengo que pedirle permiso a mi mujer, pero bueno, la historia va cambiando y son cosas que suceden. En ese momento, y lo vamos a decir triángulo virtuoso porque ahora les voy a explicar por qué, el Estado necesitó dictar normas imperativas para limitar la autonomía de la voluntad. Habíamos dicho, limitación de la jornada, salarios mínimos, vacaciones pagas, etcétera, y todo lo que tiene que ver con un montón de normas que vamos a estudiar a lo largo de esta materia, ¿sí? Y en realidad ustedes se pueden analizar, bueno, pero después de todo, ¿por qué el Estado se tiene que meter en el momento en que el Estado no se metía en las relaciones? ¿Por qué es tan importante que el Estado se meta? O sea, ¿qué puede pasar de malo, ¿no? Más allá de que pueda haber un abuso, que en realidad en una relación jurídica siempre está la posibilidad de un abuso de una parte más poderosa que otra. El problema es que el trabajador no tiene otras herramientas, no tiene otro camino para ser protegido que no sea el de la norma, ¿sí? Entonces, si uno se pone a analizar, ¿por qué tiene que ser esto así? ¿O por qué esto es así? Y por una razón muy simple. Si yo les preguntara, en una relación jurídica laboral, un empleador, cuando celebra un contrato contratando a un trabajador, ¿cuál es la prestación que da a cambio de contratar a un trabajador? ¿Qué es lo que da? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué es lo que da el empleador al Su trabajador? fuerza, su fuerza de trabajo. No, el empleador al trabajador, ¿qué es lo que da según La contrato? prestación. El Una empleador la prestación. fuerza de trabajo y el empleador la remuneración. Ahí está, la No sé. remuneración, salario, está, eso, empezamos por eso, Esa por el es. empleador. El empleador da salario, a cambio, ahora vamos a ver a cambio de qué. Eso es lo que es la prestación más importante que da el empleador. Y si nosotros hablamos de salario, estamos hablando de que lo que está dando, o sea, si yo doy salario, y yo estoy dando algo de mi propiedad, ¿no? Porque en realidad, si imagínate una suma de dinero, 50.000 pesos por mes le pago a un trabajador. Yo durante ese mes, o sea, cada vez que le pago, yo dejo de tener 50.000 pesos en mi patrimonio para dárselo al trabajador, siendo empleador, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, que yo lo que estoy dando es propiedad, ¿sí? Me imagino que todos ustedes aprobaron derecho penal, por eso están acá, ¿no? Si ustedes agarraran el Código Penal y analizaran cuáles son los delitos contra la propiedad, algunos, si se acuerda, cuál es la pena máxima por un delito por un robo, por ejemplo. Y olvídense de mano normal, todo eso, sino un robo, ¿no? Un robo común, ¿no? Por ejemplo, yo voy caminando y a mí me roban 50.000 pesos. La persona que me robó a mí, ¿cuántos años puede ir preso? Para hacerlo en lenguaje más coloquial. Más o menos, si se acuerdan. Hurto creo que era 2 años, no me acuerdo el tiempo, pero es hurto, por lo que decís vos. Sí, ponele hurto. Bueno, ponele que sea robo, y que capaz que no eres con arma de fuego, capaz que me amenazó porque me agarró una de las chicas que hace boxeo, me asusté porque yo sé que es un pegar y le di 50.000 pesos. Imagínate eso. Y bueno, 5 años, ponele, como mucho, no Sí, sé. hasta 6 me parece, no me Hasta acuerdo 6. la letra, Hasta pero 6 años. hasta 6. Esto quiere decir, y en realidad a lo que voy es esto, no es importante es tantos años, lo importante es que para el derecho penal, la propiedad tiene un valor como pena de quien afecta a la propiedad de 5 o 6 años de prisión, ¿no? Que es el castigo más importante que puede sufrir una persona, que es la pérdida de su libertad de locomoción, ¿no? Bien, ahora vamos del otro lado. El trabajador, cuando celebra un contrato de trabajo, ¿qué es lo que entrega? Y a nivel lo que tiene que ver con, y lo vamos a ver en el derecho, en el código penal, ¿qué es lo que entrega el trabajador? La fuerza física. Sí, bueno, pero
la fuerza física en realidad o sea, no es un bien la fuerza física. ¿Qué es lo que entrega? Y nos vamos a poner bien filósofos acá. Su tiempo. Su tiempo. Tiempo a Por ahí- cambio de un salario. Por ahí vamos bien, su tiempo, pero tampoco el tiempo es un bien. Bueno, más allá de que el tiempo es oro, ¿no? Pero si yo digo tiempo, o sea, mi tiempo, ¿qué es lo que estoy dando a una persona? O sea, ¿qué es lo Mano de obra. No. Algo más alto, algo más profundo. La libertad. Exactamente, Rocío, le da libertad. Y esto parecería que, guau, ¿la libertad? Sí, un trabajador que trabaja 8 horas en un comercio no puede hacer lo que quiere durante esas 8 horas, tiene que hacer lo que el empleador le mande, siempre dentro del marco del... O sea, yo no podría hacer cosas, no podría, siempre en el punto de vista teórico, ¿no? Pero en principio yo no podría, por ejemplo, estudiar, estar cursando, pues yo sé que algunas personas, ahora el que no escucha el empleador cuando está en el trabajo, pero yo, si trabajo, por ejemplo, en un local de ropa, vendiendo ropa, yo no podría estar, no sé, con el celular o viendo una serie, o viendo una película, o viendo una clase, o leyendo un libro durante mi tiempo de trabajo, si hay trabajo, ¿no? O sea, si hay gente atendiendo, yo no puedo decir un segundito que termina la serie y ya te atiendo. No, el empleado va a decir, no, yo no te pago para ver series, sino te pago para que atiendas. Y yo no podría válidamente, como trabajador, enojarme con el empleador diciéndole, pero pará, me estás coartando la libertad de ver una serie. A lo que el empleador decía, vos sos libre de ver la serie cuando quieras, pero fuera de tu horario de trabajo, porque yo te pago porque trabajes, no porque veas series. Porque en realidad, si no, contrato a otra persona, ¿se entiende? Entonces lo que yo estoy dando como trabajador, o el trabajador lo que da, es su libertad. Y ahí sí, vamos al Código Penal. Si tuviéramos una pena de privativa de la libertad, creo que hasta 25 años, ¿no? Imagínate si yo secuestro a una persona, aunque sea una semana, yo puedo ir preso 25 años. Esto significa que para el Código Penal la libertad es un bien más importante que la propiedad. Es decir, con esta ecuación tan simple es, si el trabajador entrega libertad a cambio de dinero, quiere decir que lo que está entregando es mucho más valioso que lo que recibe. Entonces, si no queda otra que esto sea así, porque no hay otra manera de relación jurídica entre un trabajador y un empleador que no sea con la subordinación y la relación de dependencia, por lo menos vamos a darle la chance al trabajador que esté protegido, ¿sí? Que tenga normas imperativas que digan, está bien, vos empleador podés contratarlo a él y que él te dé la libertad por 8 horas, pero pará, durante esas 8 horas, si bien él va a hacer lo que vos le digas, vos vas a tener que respetarle el horario, el salario, los descansos y un montón de cosas que son, vamos a ver cuando veamos en principio, irrenunciables. El trabajador, por más que diga por escrito, por más que contrate un escribano y que diga, yo renuncio a mis derechos laborales, son irrenunciables, no lo puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley dice, no puede dejar al trabajador libre en su autonomía y la voluntad para que resuelva un contrato cuando en realidad él es un incapaz de alguna manera. ¿Por qué? Porque él, como lo único que tiene para ofrecer es la libertad, él no está en condiciones de negociar, por ejemplo, su salario. Entonces necesito que el salario esté prefijado de antemano. ¿Sí? Bien, ya se hicieron las 4, así que vamos a terminar acá. Lo que voy a hacer ahora en un ratito, voy a mandar por WhatsApp este archivo para que lo vayan viendo, mañana lo terminamos de ver, y bueno, mañana nos vamos a conectar de vuelta por el mismo link de Zoom, y así, y está en la descripción del grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Excelente, a ver si hay un par de... ¿Quién dijo no? ¿O, no? ¿O era una Yo. afirmación? ¿Que no hay preguntas? ¿Eso? No. Bien, perfecto. Muy bueno porque decidiste por todos. Perfecto. Con Florencia, y si nadie tiene dudas, nos vemos mañana. Profe, Sí. yo tengo una consulta. ¿La clase que usted grabó, la va a subir al campus o algo? ¿O no? Es una muy buena pregunta. En general lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Tenemos un canal de YouTube de mi materia de la MEL de elementos. Sí. Yo mañana sí. igual fue cortita hoy la clase, o sea que en realidad, y mañana vamos a ver, pero a medida que vayamos avanzando, yo los voy subiendo a YouTube para darles el link para que ustedes las tengan un acceso mucho más fácil. ¿La página de YouTube es el nombre de la cátedra o cómo? No, porque es el mail mío, que es Elementos de Derecho, Trabajo y Seguridad Social. Yo mañana se los digo, Ok, porque ya estamos en las 4 y no quiero robarle más tiempo. ¿Sí? perfecto. A partir de ahora empieza su libertad de no estudiante, porque eso tienen, por 3 horas tengo yo su voluntad conmigo.
Bueno, nos vemos mañana. Una cosa que no íbamos Hasta a luego. hablar Gracias. esta mañana. Hasta Porque mañana. ¿Qué? sí, También sí, nosotros también. lo aclaramos mañana. Es por si se tienen que ir antes que nos digan o algo. Lo aclaramos mañana. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.